Hola, mi nombre es Silvina Del Duca, soy licenciada en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires y juntos vamos a comenzar a ver uno de los temas que integran el cronograma del curso, que es el tema referido a las variables categóricas. Para comenzar, es interesante recordar la clasificación de los estudios clínicos, porque lo vamos a mencionar a lo largo de la clase. Los estudios se clasifican en experimentales u observacionales. Los estudios experimentales son aquellos donde el investigador asigna la exposición y de acuerdo a cómo lo haga, se clasifican en ensayos clínicos aleatorizados, si la asignación es aleatoria, o no aleatorizados si no lo es. En cambio, si el investigador no asigna la exposición, se va a tratar de estudios observacionales. Cuando no hay grupo de comparación, el estudio es observacional descriptivo. En el caso en que exista un grupo de comparación, el estudio es observacional analítico, el que a su vez puede clasificarse de diferentes formas teniendo en cuenta su dirección temporal. Definamos los distintos tipos de estudios analíticos pensando en un ejemplo en el cual estudiamos a un grupo de mujeres, el factor de exposición es el hábito de fumar y el outcome o evento de interés es la hipertensión. Diremos que el estudio analítico es un estudio de cohorte cuando vamos del factor de exposición hacia el outcome, es decir, del hecho de fumar hacia la hipertensión. Se seleccionan dos grupos de mujeres en función de la presencia o ausencia de la exposición evaluada, el hábito de fumar. Las mujeres seleccionadas al inicio no tienen la enfermedad de interés, hipertensión, y son seguidas durante un cierto tiempo, un cierto periodo de tiempo, para observar la aparición o no del evento en cada uno de los grupos. Un estudio caso control es cuando vamos del outcome a la exposición, es decir, de atrás hacia adelante, de la hipertensión hacia el hábito de fumar. Las mujeres se seleccionan en función de que sean hipertensas, son los casos, o no lo sean, son los controles. Y se investiga si están o estuvieron expuestas al hábito de fumar. Por último, un estudio de corte transversal es cuando se hace una encuesta simultánea a un grupo de mujeres y se les pregunta si son fumadoras y o hipertensas. En el contexto de los ensayos clínicos vamos a trabajar con todo tipo de variables, entre ellas las variables categóricas, que son aquellas que tienen una escala de medición que consta de un conjunto de categorías. En las ciencias de la salud, las escalas categóricas se emplean con frecuencia. Si un paciente sobrevive a una operación, las categorías son sí y no. La gravedad de una lesión puede categorizarse en ninguna, leve, moderada o severa, y las etapas de una enfermedad en inicial y avanzada. Para categorizar variables hay que tomar ciertas precauciones. Las categorías deben ser excluyentes, o sea, si uno tiene una observación, esta observación no puede pertenecer a dos categorías o más. Debemos definir perfectamente los criterios de inclusión y de exclusión, de manera de que un paciente o una unidad experimental sea asignada a una sola de las categorías de la escala de medición. Y también tiene que ser exhaustiva. Esto significa que se tienen que armar las categorías de tal manera que no pueda haber observaciones que no puedan incluirse en alguna de ellas. Las categorías tienen que cubrir un amplio espectro, de manera que puedan incluir a todas las unidades experimentales o pacientes que forman parte del estudio. En todo estudio clínico, las frecuencias observadas de cada combinación de las variables categóricas analizadas
se vuelcan en tablas de doble entrada, que llamamos tablas de contingencia. Las tablas más elementales son las de 2×2, donde cada una de las variables analizadas tiene dos categorías. Por ejemplo, podemos cruzar las variables fuma si no con la variable hipertensa si no. Cuando se cruzan variables que tienen más de dos categorías, las tablas de contingencia se llaman de R por C, donde están constituidas por R filas, R por row y C columnas. Por ejemplo, si consideramos un estudio que evalúa el consumo de alcohol de la madre durante el embarazo con la aparición de malformaciones congénitas, si categorizamos la variable consumo de alcohol de acuerdo a la cantidad promedio de vasos de alcohol consumidos por día en 5 niveles de consumo, 0, menor que 1, entre 1 y 2, entre 3 y 5, 6 o más, y lo cruzamos con dos categorías de la variable malformaciones congénitas, que son presencia y ausencia, estamos hablando de una tabla de contingencia de 5×2. Las tablas de contingencia son una herramienta fundamental para analizar la posible influencia de una variable, que en general uno la piensa como variable independiente, sobre la forma en la que se modifica otra, que llamamos variable dependiente. Por ejemplo, si uno piensa que el fumar puede estar prediciendo de alguna manera la aparición de hipertensión, la hipertensión sería la variable dependiente y el hábito de fumar la variable independiente. La pregunta que surge es si existe asociación entre las variables estudiadas, pero la simple inspección de las frecuencias absolutas contenidas en una tabla de contingencia no nos permite concluir sobre la validez de esta hipótesis. Será útil, entonces, contar con herramientas estadísticas para poder interpretarla. Volvamos a nuestro ejemplo de mujeres fumadoras e hipertensas. Para un grupo de 1.320 mujeres, el recuento de las frecuencias absolutas se ve en la salida de InfoStat. Esta tabla se obtiene mediante los comandos estadística, datos categorizados, tablas de contingencia. Ponemos la variable fuma en fila e hipertensa en columna y pedimos que nos muestre el recuento de las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas por fila, expresadas en porcentajes. En la tabla de frecuencias absolutas vemos que 832 es el 100% de las mujeres que no fuman. Y de este 100% tenemos 190 que son hipertensas. Entonces, 190 sobre 832 representa un 22,8% de mujeres hipertensas dentro de las que no fuman. También vemos que 642 de las 832 mujeres fumadoras no son hipertensas, lo que representa un 77,2% de no hipertensas dentro de las no fumadoras. Cuando pedimos frecuencia relativa por fila, estos dos porcentajes suman el 100% de las no fumadoras. Y en la segunda fila, 67% y 33% suman el 100% de las fumadoras. Y si uno pide frecuencias o porcentajes por fila, los porcentajes que nos interesan comparar son el 33% de hipertensas en las fumadoras versus el 22,8% de hipertensas en las no fumadoras. Nos va a interesar plantear una prueba para decidir, controlando cierto riesgo, entre dos hipótesis, las que están escritas arriba en la diapositiva. La hipótesis nula afirma que las variables que definen filas y columnas son independientes, es decir, que no hay asociación entre fumar e hipertensión.
y la hipótesis alternativa, que plantea que las variables que definen filas y columnas no son independientes, o sea que hay una dependencia entre fumar e hipertensión. No hablamos de causalidad, sino de asociación. Entonces, mediante una prueba estadística, que es un test de hipótesis, vamos a poder definir la pregunta que nos habíamos planteado al principio. Para intentar responder la pregunta acerca de si existe asociación entre las variables estudiadas, vamos a aplicar una prueba de significación estadística que se basa en comparar los resultados observados con los resultados esperados bajo el supuesto de que no hay asociación entre los sucesos que definen filas y columnas. Cuanto mayor sea la diferencia entre los resultados observados y los resultados esperados bajo independencia, menos razonable va a ser suponer que la distribución sea solo producto del azar, o sea, más nos vamos a alejar de la independencia. La prueba básica para decidir entre estas hipótesis es la prueba de G cuadrado de Pearson. Esta prueba determina si las variables están asociadas o no. Para probar la hipótesis nula, hay que comparar las frecuencias observadas, que llamamos F sub IJ, donde I es la fila y J es la columna, con las esperadas F sombrero bajo el supuesto de independencia. La fórmula para el estadístico G cuadrado es una sumatoria en I y en J para todas las combinaciones de filas y columnas. Si nuestra tabla es de 2 por 2, tendremos 4 sumandos, porque son 4 celdas de combinaciones. ¿Cómo se construye el estadístico? Bueno, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada bajo independencia elevado al cuadrado. Si no elevamos al cuadrado, las diferencias se cancelan y esa sumatoria daría 0, dividido por la frecuencia esperada. Esa suma nos da el valor del estadístico G cuadrado. Calculemos en nuestro ejemplo el valor del estadístico definido en la diapositiva anterior, que sigue una distribución G cuadrado con R-1 por C-1 grados de libertad. En nuestro ejemplo será una G cuadrado con 1 grado de libertad. Recordemos que 642 es la frecuencia observada para no hipertensa y no fumadora, mientras que la frecuencia esperada bajo independencia será 610,8. Veamos cómo calcular las frecuencias observadas bajo independencia. Para esto tenemos que recordar la propiedad que dice que dos sucesos son independientes si solo si la probabilidad de que se den juntos, es decir, la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos, sea igual al producto de las probabilidades de cada uno de ellos por separado. El valor 610,8 sale a partir de usar esta propiedad. Bajo la hipótesis de independencia, si hacemos la probabilidad de no fumar por la probabilidad de no hipertensa, ese producto de probabilidades tiene que dar igual a la probabilidad de la intersección. La probabilidad se calcula como la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos posibles cuando todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Esto se llama equiprobabilidad, que es lo que sucede en nuestro ejemplo. Entonces, la probabilidad de que si se toma al azar una mujer de esa base de datos sea no fumadora es 832, que son los casos favorables a que no sea fumadora, dividido 1320, que son todos los casos posibles. 832 dividido 1320 es igual a 0,6303, que es la probabilidad de encontrar una mujer no fumadora. De la misma manera, la probabilidad de encontrar una no hipertensa
será 969 dividido 1320, y esto nos da 0,73409. Luego, la probabilidad de la intersección mujer no fumadora y no hipertensa, como estamos suponiendo que son independientes, es el producto de estas dos probabilidades, 0,6303 por 0,73409. Y esto es igual a 0,46269. Como necesitamos la frecuencia esperada para pasar de una probabilidad a una frecuencia, tenemos que multiplicar por la cantidad total de mujeres en la base, o sea, el valor de lo que llamamos el N. Esto es 1320. Entonces, 0,46269 por 1320 da 610,8, que es la frecuencia esperada bajo independencia para mujeres no fumadoras y no hipertensas. De la misma forma se calculan las tres frecuencias esperadas restantes. Podemos analizar lo siguiente. Si las variables fumar e hipertensión fueran independientes, esperaríamos alrededor de 610 mujeres que fueran no fumadoras y no hipertensas, pero las observadas son 642, que es más de lo esperado. Por otro lado, si fueran independientes, esperaríamos alrededor de 129 mujeres fumadoras e hipertensas, pero tenemos 161, que vuelve a ser más de lo esperado bajo independencia. Finalmente, para los casos no fumadora e hipertensa y fumadora y no hipertensa, tenemos menos de lo esperado bajo independencia. Estas distancias entre frecuencias observadas y esperadas refuerzan la idea de que fumar puede estar asociada a la hipertensión, es decir, que no son independientes. Volviendo al estadístico G cuadrado, con esas diferencias entre observadas y esperadas, elevamos al cuadrado y dividimos por la frecuencia esperada, obtenemos el valor del estadístico, que resulta igual a 16,3. Dijimos entonces que el estadístico tiene una distribución G cuadrado con número de filas -1 por número de columnas -1 grados de libertad. Y como en la tabla de fumadoras e hipertensas tenemos 2 filas y 2 columnas, nuestro estadístico calculado tendrá 1 grado de libertad. Un grado de libertad significa que, sabiendo los totales marginales de la tabla, con un solo dato podemos completarla, haciendo sumas y diferencias. Con esta distribución G cuadrado y con 1 grado de libertad, dado el valor del estadístico, que era 16,3, ya podemos obtener el valor P de la prueba, que es la menor probabilidad de error con la cual se rechaza la hipótesis de independencia. El valor P lo puede obtener con Infostat, yendo a estadísticas, probabilidades y cuantiles, buscamos distribución G cuadrado y ponemos 1 grado de libertad. El valor de lambda igual a 0 y buscamos el área bajo la curva a la derecha del valor X, que es 16,3. Obtenemos 5,406 por 10 a la menos 5. En el último cuadro de la diapositiva, que es la salida de Infostat, está el valor del estadístico G cuadrado de Pearson, 16,3. Los grados de libertad, GL igual a 1, y el valor P, aproximado a 4 decimales, 0,0001. El cuadro también incluye el valor de otros estadísticos alternativos, como el G cuadrado de máxima verosimilitud, indicado como MB corta, y el de Irwin-Fisher bilateral, también con sus respectivos valores P. Estas salidas se pueden incluir al momento de pedir la tabla de contingencia en Infostat. El valor P del estadístico G cuadrado de Pearson es 0,0001. Esto quiere decir que la probabilidad de equivocarnos al rechazar H0 es muy pequeña.
Por lo tanto, la decisión es rechazar la hipótesis nula que afirmaba que son independientes y decimos que el hábito de fumar y la hipertensión están asociados. No causal, pero sí asociados. Reforzando lo que dijimos en la diapositiva anterior, ¿qué implica que el valor P sea muy pequeño? El 33% de hipertensión entre las fumadoras es significativamente diferente del 22,8% de hipertensión en las no fumadoras. O sea que la hipertensión está asociada al hábito de fumar. Podemos concluir con baja probabilidad de error que la proporción de hipertensas es diferente, mayor en las fumadoras que en las no fumadoras. Sin embargo, no podemos atribuir la hipertensión exclusivamente al hecho de fumar. Puede ser que las mujeres que fuman también hagan menos actividad física o tomen más café. O sea que la hipertensión puede estar asociada a muchas cosas más. ¿Cuáles son los supuestos para poder aplicar estos test? Un supuesto es que ninguna frecuencia esperada bajo la suposición de independencia puede ser menor que 1. Esto ocurre cuando se tienen pocos datos marginales. Si alguna frecuencia esperada, no observada, da menor que 1, no se debería usar ni el TGI cuadrado de Pearson ni el de máxima verosimilitud. Otro requisito, otro supuesto, es que no debería haber más del 20% de celdas con frecuencias esperadas menores que 5. Si alguno de estos supuestos no se cumple, hay que usar el test exacto de Fisher, que se obtiene mediante cálculos más complejos, y usa una distribución hipergeométrica. Lamentablemente, el Infostat hace solo el test de Fisher para tablas de 2×2, no lo hace para tablas de R por C. Este es otro ejemplo donde el tamaño de la muestra disminuye respecto del ejemplo anterior, de 1320 a 132 mujeres, es decir, estamos considerando la décima parte. En el primer cuadro vemos cómo las frecuencias observadas varían respecto de la tabla de contingencia anterior. Mirando las frecuencias relativas, hay un 22,89% de hipertensas en las no fumadoras y casi un 33% de hipertensas en las fumadoras. Pero con estos porcentajes prácticamente iguales a los anteriores, el valor P que antes daba un 10 milésimos, ahora no es menor que un nivel de significación del 5%. Ahora entonces el 33% versus el 23% no se puede decir que estén asociados. Uno debería calcular previamente qué tamaño de muestra necesita si quiere detectar diferencias en los porcentajes. Acá evidentemente el tamaño de muestra no alcanzó. Podemos afirmar que la posibilidad de poder rechazar la hipótesis nula de independencia depende fuertemente del tamaño de la muestra. En este ejemplo, habiendo obtenido los mismos porcentajes que antes, no se pudo demostrar esa diferencia. Veamos ahora las llamadas medidas de asociación. Hay razones y diferencias que están basadas en la comparación entre las frecuencias del daño en diferentes grupos. Veremos el riesgo relativo y el odds ratio o cociente de chances, entre los que se basan en razones, y el riesgo atribuible entre los que se basan en diferencias. Vamos a definirlos usando la misma tabla de mujeres fumadoras y o hipertensas y haremos algunas consideraciones sobre el diseño del experimento. Si el diseño de la experiencia es analítico de cohorte, estamos suponiendo que se eligen 832 mujeres que no fuman, 488 que sí fuman, y se registra quienes, después de un tiempo prefijado, desarrollan hipertensión.
Evidentemente, este diseño implica tomar fumadoras y no fumadoras, hacer una serie de consideraciones sobre el hábito de fumar y un seguimiento. Lleva mucho tiempo y no es práctico. Otra opción es un diseño de corte transversal. Se eligen 1.320 mujeres y se les pregunta si fuman y si son hipertensas. En ambos diseños, la hipertensión es un hallazgo, no fue prefijado. Por eso en estos diseños se puede calcular el riesgo relativo, porque los totales de hipertensas y no hipertensas no fueron fijados, sino que son aleatorios. Por esta condición de aleatoriedad, podemos comparar las probabilidades de hipertensión en los dos grupos, el grupo de fumadoras y el de no fumadoras. Llamamos riesgo de hipertensión en las que son fumadoras a la probabilidad de ser hipertensa dado que es una mujer fumadora. Nos ubicamos en el grupo de las fumadoras y vemos cuántas de ellas son hipertensas. Esto se llama probabilidad condicional. Es una probabilidad calculada sobre una submuestra de la muestra total de 1.320 mujeres. Nos ubicamos en el renglón de las fumadoras y los casos posibles son las 488 mujeres fumadoras, mientras que los casos favorables son las hipertensas. Entonces la probabilidad condicional de hipertensa, dado que fumadora, es casos favorables 161 sobre casos posibles 188. Hacemos lo mismo en el grupo de las no fumadoras. Calculamos la probabilidad condicional de ser hipertensa, dado que no es fumadora. Los casos posibles son las no fumadoras, 832, y de estas los casos favorables al suceso hipertensión son 190. Para comparar estas dos probabilidades condicionales, podemos calcular el cociente de los riesgos antes calculados. Este cociente es lo que se llama riesgo relativo del suceso hipertensión entre fumadoras comparado con el de no fumadoras. Este estadístico sirve para comparar la probabilidad condicional de una columna de la variable respuesta, hipertensión, dentro de cada fila, fuma, no fuma. Cuando hacemos el cociente entre las dos probabilidades condicionales, calculadas antes, el resultado es 1,44. Quiere decir que si a la probabilidad de hipertensión en mujeres no fumadoras la multiplicamos por 1,44, nos da la probabilidad de hipertensión en mujeres fumadoras. Por lo tanto, el riesgo relativo es un cociente de riesgo entre los dos grupos, fumadoras versus no fumadoras. Representa cuánta más probabilidad de ser hipertensa tiene una fumadora que una no fumadora. En este ejemplo, las fumadoras tienen un 44% más de riesgo de ser hipertensas que aquellas que no fuman. Si el diseño del experimento es caso control, los totales de hipertensas y no hipertensas son fijados por el experimentador. Se eligen 351 mujeres hipertensas y 969 no hipertensas, y se les pregunta sobre el factor de exposición, que es fumar. En este caso solo puede calcularse cuánta más oportunidad de haber sido fumadora tiene una mujer hipertensa con respecto a una que no es hipertensa. A este índice se lo llama cociente de odds o cociente de chances. Comencemos por el cálculo de la chance, odds, para mujer, para hipertensas, que es la probabilidad condicional de ser fumadora dado que es hipertensa, 161 sobre 351, dividida por la probabilidad condicional de no ser fumadora dado que es hipertensa, 190 sobre 351. El cociente de ambas probabilidades condicionales es 161 sobre 190, que es igual a 0,85. De la misma forma calculamos la chance, el odds, para no hipertensas, que es la probabilidad condicional de ser fumadora, dado que no es hipertensa, 327 sobre 969, dividida por la probabilidad condicional de no ser fumadora,
dado que no es hipertensa, 642 sobre 969. El cociente de ambas probabilidades condicionales es 327 sobre 642 igual a 0,51. El cociente de chances o cociente de odds es una medida de asociación usada frecuentemente. En una tabla de 2×2 se define como el cociente de los productos de las frecuencias observadas que se encuentran en la diagonal en la tabla. Por eso también se lo suele llamar cociente de productos cruzados. En nuestro ejemplo lo interpretamos como la oportunidad o chance que tiene una mujer hipertensa de ser fumadora respecto de otra que no es hipertensa. Se calcula haciendo el cociente entre las chances para hipertensas y las chances para no hipertensas, los SOD que calculamos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, este cociente de chances, que es 161 sobre 190 dividido 327 sobre 642, es igual al producto 161 por 642 dividido 190 por 327. Es decir, es igual al cociente de los productos cruzados de las frecuencias absolutas, los valores que se encuentran en la diagonal en la tabla de contingencia. El resultado obtenido para el cociente de chances es 1,66. La interpretación de este resultado es que en esta muestra, una mujer que es hipertensa tiene 1,62 veces la oportunidad o chance de haber fumado respecto de una mujer que no es hipertensa. Si calculamos de la misma manera el cociente entre la chance para fumadoras y la chance para no fumadoras, el resultado del cociente de chances es el mismo, 1,66. Pero aquí la interpretación es otra. En esta muestra, una mujer que es fumadora tiene 1,66 veces la chance u oportunidad de ser hipertensa respecto de una mujer que no es fumadora. A partir de la definición, podemos afirmar que el cociente de chances muestral puede no estar definido en los casos donde las dos entradas de una fila o de una columna son iguales a 0. Podemos también calcular un intervalo de confianza para el cociente de odds poblacional, que llamaremos OR sub P. El intervalo de confianza del 95% es aquel intervalo cuyos límites contienen al verdadero valor del parámetro con ese nivel de confianza. En el ejemplo, la confianza de que el verdadero OR poblacional esté entre 1,30 y 2,13 es del 95%. Pero ¿cómo obtenemos este intervalo? Como el OR no tiene una distribución simétrica, debemos tomar el logaritmo natural del OR, cuya distribución se aproxima a la normal estándar. El intervalo de confianza para el logaritmo natural, que llamaremos LN, del OR poblacional, se calcula como se indica en la diapositiva. El logaritmo natural de su estimador, el OR muestral, más menos 1,96 por el error estándar estimado del logaritmo del OR muestral. El error estándar estimado es la raíz cuadrada de 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D, donde A, B, C y D son las frecuencias observadas, y 1,96 es el valor de abscisa de la distribución normal estándar, que es la que deja un área bajo la curva igual a 0,95 en el centro y el restante 0,05 en la suma de las dos colas. Entonces, para el ejemplo, hacemos el logaritmo natural de 1,6636, que es el OR muestral que habíamos hallado tomando 4 decimales, más menos 1,96, que es el valor que obtenemos de la distribución normal estándar,
la raíz cuadrada de 1 sobre 642 más 1 sobre 190 más 1 sobre 327 más 1 sobre 161, que son las frecuencias observadas que encontramos en la tabla de contingencia. Muy bien, haciendo esta cuenta, haciendo la resta, obtenemos el límite inferior del intervalo, que es 0,2604, y haciendo la suma, el límite superior, que es 0,7576. Pero esta última expresión que tenemos en la diapositiva es el intervalo de confianza para el logaritmo natural del OR poblacional, pero nosotros queremos un intervalo de confianza directamente para el OR, no para su logaritmo. Entonces tenemos que hacer la inversa del logaritmo natural, que es e elevado al argumento, porque el número e es la base de los logaritmos naturales. Entonces, si hacemos e elevado al exponente 0,2604, nos da 1,2974. Y e elevado al exponente 0,7576 es igual a 2,1332. Si nos interesa testear con un nivel de significación del 5%, si el OR puede suponerse o no igual a 1, con el dato del intervalo de confianza solo necesitamos ver si el valor 1 pertenece o no al intervalo para el OR poblacional. En este caso el valor 1 no pertenece a dicho intervalo porque es menor al límite inferior, que nos había dado 1,30 o 1,2974, que lo aproximamos a 1,30. Muy bien. En este caso, entonces, como el valor 1 no pertenece a dicho intervalo, se rechaza la hipótesis nula y podemos afirmar que el OR es significativamente distinto de 1. Pero ¿por qué nos interesa este valor? Porque en el caso en que el OR fuera igual a 1, estaríamos diciendo que la oportunidad o chance que tiene una mujer hipertensa de ser fumadora es igual a la chance que tiene una mujer no hipertensa de ser. En esta diapositiva indicamos cómo ingresar las categorías y las respectivas frecuencias observadas en InfoStat para obtener una salida que incluya el riesgo relativo, el cociente de odds y el intervalo de confianza para el OR poblacional. Para calcular correctamente el riesgo relativo con InfoStat, como el software toma las categorías en orden alfabético, el sí lo ingresamos como afirmativo y el no como negativo. En lugar de los datos brutos podemos cargar directamente las frecuencias de la manera indicada en el cuadro, para que la salida coincida con las medidas de asociación calculadas a mano. Entrando en estadísticas, datos categorizados, tablas de contingencia, solo debemos trasladar la variable frecuencia al casillero correspondiente, abajo de todo, en la primera solapa. Ahora vamos a ver la comparación entre riesgo relativo y cociente de odds. Al riesgo relativo lo vamos a llamar RR y al cociente de odds OR. El riesgo relativo lo calculamos como la probabilidad de ser hipertensa dado que es fumadora, dividido por la probabilidad de ser hipertensa dado que es no fumadora. Y nos quedaba RR igual a 161 por 832 dividido 190 por 488, que es un producto cruzado entre las sí hipertensas y los totales. Algo así como el OR, que es el cociente de productos cruzados dentro de la tabla. El OR es igual a 161 por 642 dividido 190 por 327. Vemos que el cociente 161 sobre 190 está en los dos cálculos. Pero ¿cuándo el OR va a aproximar mejor al riesgo relativo? Lo que cambia entre el RR y el OR es que en el riesgo relativo tenemos el cociente de los totales de las filas, y en el OR tenemos el cociente entre las frecuencias de no hipertensa, no fumadora,
y no hipertensa fumadora. Entonces, ambos estarán más próximos cuando no haya hipertensas no fumadoras ni hipertensas fumadoras, es decir, cuando haya baja prevalencia de hipertensión, cuando la hipertensión sea un evento raro. En resumen, el OR va a aproximar mejor al riesgo relativo cuando la prevalencia del evento, en este caso la hipertensión, sea baja, es decir, cuando el evento sea raro. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo donde el evento hipertensión tiene una prevalencia en el primer cuadro igual a 0,2659 y una prevalencia mucho más baja, evento raro, en el segundo cuadro, igual a 0,0266. Estos valores están calculados arriba de cada cuadro en azul. Podemos ver que los valores del riesgo relativo y el OR son mucho más próximos en el segundo caso, 1,44 versus 1,46. Más próximos en el segundo caso que en el primero, que ahí daría 1,44 versus 1,66. Entonces, cuando tengamos un evento raro de baja prevalencia, con un diseño caso control donde no podemos calcular el riesgo relativo, no nos preocupamos porque el OR es una buena aproximación. El riesgo atribuible, por su parte, es una medida de asociación que da información sobre el efecto absoluto de la exposición. Es la probabilidad del evento en el grupo de las expuestas menos la probabilidad del evento en el grupo de las no expuestas. Es decir, el riesgo atribuible es la diferencia entre la incidencia o prevalencia de un evento, que puede ser una enfermedad, en grupos expuestos y no expuestos a cierto factor, que puede ser de riesgo o protector para esta enfermedad. Cuando la diferencia entre los riesgos da 0, significa que no hay asociación entre el factor de exposición y el evento de interés. Cuando es mayor que 0, el factor de exposición es un factor de riesgo para el evento de interés. Y si es menor que 0, el factor de exposición actúa como un factor de protección. El riesgo atribuible en una población expuesta a un factor de riesgo es la diferencia, o se puede pensar como la diferencia, entre la incidencia de la enfermedad en expuestos y en no expuestos al factor de riesgo. La diferencia entre ambos valores proporciona el valor del riesgo de enfermedad en la cohorte expuesta, que se debe exclusivamente a la exposición al factor de riesgo. Para calcularlo, en la muestra de hipertensas y fumadoras, la probabilidad de hipertensa dada fumadora se calculaba como 161 sobre 488, que es igual a 0,33. Mientras que la probabilidad de hipertensas dada no fumadoras es 190 sobre 832, que es igual a 0,23. Si hacemos la diferencia, 0,33 menos 0,23 nos da 0,10, que es mayor que 0. Podemos afirmar entonces que el fumar es un factor de riesgo para la hipertensión. Hay algunas otras medidas de asociación que están derivadas del estadístico G cuadrado. Recordemos que vimos que el estadístico G cuadrado de Pearson dependía fuertemente del N. Cuando teníamos un N grande, habíamos usado 1320 mujeres, pudimos demostrar que la prevalencia de hipertensión dentro de las fumadoras era significativamente diferente de la prevalencia dentro de las no fumadoras. Mientras que para un N chico, utilizamos una muestra de 132 mujeres, no lo pudimos demostrar porque nos daba un valor P más grande. Hay un cociente que se independiza del valor de N, o sea, del tamaño de la muestra. Se llama el coeficiente phi, y se calcula como la raíz cuadrada del estadístico G cuadrado dividido por el tamaño de la muestra. Para la muestra más grande de 1320 mujeres,
el estadístico nos había dado 16,2506. Y para la muestra reducida, 132 mujeres, nos había dado 1,5067. Entonces, cuando dividimos cada uno de estos valores por su respectivo n, y sacamos la raíz cuadrada, en el primer caso el valor del coeficiente phi es 0,11, y en el segundo caso es 0,1068, es decir, prácticamente iguales. A este coeficiente podemos darle una interpretación cercana al coeficiente de correlación. Si hay valores cercanos a 1, indica que hay una asociación casi perfecta. Y en general, valores menores a 0,35 son indicativos de escasa asociación. En nuestro ejemplo hay una asociación bastante pobre, o sea que podemos concluir que cuando hicimos el test G² de Pearson, el valor obtenido para P era muy pequeño, pero se obtuvo a expensas de un n grande. Teniendo en cuenta el coeficiente phi, interpretamos que en nuestra muestra la medida de asociación entre la hipertensión y el hábito de fumar no parece ser tan fuerte. Vamos a empezar a ver los conceptos de sensibilidad y especificidad en pruebas diagnósticas. En la diapositiva actual vemos un gráfico donde figura el resultado de un test, un punto de corte, a la derecha del cual el test es positivo y a la izquierda es negativo, y dos curvas. Una es para los pacientes sanos que no padecen la enfermedad, y la otra curva para los pacientes que padecen la enfermedad, a los que llamaremos pacientes con la patología. La idea es elegir un punto de corte. Suponiendo que valores grandes son patológicos, los que no tienen la enfermedad y la prueba les da negativa, vamos a llamarlos verdaderos negativos, TN por true negative. Y los que tienen la enfermedad y la prueba les da negativa son los falsos negativos, que llamaremos FN. Para los que el test da un valor mayor al punto de corte y tenían la enfermedad, son los verdaderos positivos, TP. Y por último, los falsos positivos, que son los individuos que sin tener la enfermedad les da positivo el valor de la prueba. Obviamente que lo deseable es que estas curvas estén separadas y que prácticamente no se toquen, pero eso es imposible porque la prueba tiene errores, ¿sí? Entonces, si podemos saber que el paciente está sano o enfermo con algún otro método de diagnóstico que no sea fácil de tomar, como puede ser una biopsia, por ejemplo, podemos poner a prueba el test de diagnóstico. Consideremos para eso que A, B, C y D son las frecuencias observadas en la tabla de contingencia, que cruza el grupo con categorías normal, que son los sanos, y patológico, los enfermos, con el resultado de la prueba, que tiene categorías normal, la prueba dio negativa, y patológica dio positiva. Cuando sabemos cuál es el grupo de pertenencia, podemos calcular lo que se llama sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la proporción de verdaderos positivos, es decir, los individuos que sabemos que están enfermos, que son B más D, y tenemos que ver a cuántos de ellos le da la prueba positiva o patológica. A los que a partir de un punto de corte se decide que tienen la patología, que son los D individuos. Entonces, D sobre B más D, multiplicado por 100, es el porcentaje de sensibilidad de la prueba. Es la probabilidad de que la prueba dé patológica, dado que se sabe que el individuo está enfermo. Por su parte, la especificidad es la proporción de verdaderos negativos. Es la probabilidad de que la prueba dé normal, sabiendo que el individuo está sano. De nuevo, es una probabilidad condicional. Si sabemos que el individuo está sano, el total de casos posibles son A más C, y los casos favorables
son aquellos para los cuales la prueba dio normal, que son A individuos. Luego, A sobre A más C multiplicado por 100 es el porcentaje de especificidad. O sea que tanto la sensibilidad como la especificidad son probabilidades condicionales, que quiere decir que son probabilidades que están calculadas sobre un subgrupo. La sensibilidad está calculada en el subgrupo de los enfermos y la especificidad en el subgrupo de los sanos. En esta diapositiva tenemos la misma tabla que figuraba en la diapositiva anterior. Pero cuando no se sabe el grupo de pertenencia de un individuo al que le hacemos la prueba diagnóstica, lo que podemos hacer es estimar mediante los datos de la tabla la probabilidad de que pertenezca al grupo de los enfermos, dado que el valor obtenido en la prueba dio patológico, o sea, positivo, o la probabilidad de que pertenezca al grupo de los sanos, dado que la prueba dio normal, o sea, negativa. Entonces necesitamos el total de individuos para que el resultado de la prueba fue normal, o para los que el test dio negativo, que son A más B, y el total de pacientes para los que el resultado de la prueba fue patológico, o para los que el test dio positivo, que son C más D. Definimos el valor predictivo positivo como la probabilidad de que un paciente esté realmente enfermo, dado que dio la prueba patológica. El total C más D son todos los pacientes a los que la prueba les dio patológica, o sea, prueba positiva, mayor a ese punto de corte establecido para la prueba. El total de los que estaban realmente enfermos es D. Entonces D sobre C más D es el valor predictivo positivo. Si lo multiplicamos por 100 es el porcentaje. Por lo tanto, es la probabilidad de que un individuo al que le dio la prueba patológica realmente esté enfermo. Ahora, por su parte, vamos a definir el valor predictivo negativo, al revés que lo que hicimos antes. El total A más B son todos los individuos a los que la prueba les dio normal, o sea, el test negativo, menor a ese punto de corte establecido para la prueba. El total de los que estaban realmente sanos es A. Entonces, A sobre A más B es el valor predictivo negativo. Si lo multiplicamos por 100, es el porcentaje. De esta forma, el valor predictivo negativo es la probabilidad de que un individuo al que le dio la prueba normal, el test negativo, realmente esté sano. Resumiendo, las probabilidades condicionales dadas en las diapositivas anteriores, lo que tenemos es que la sensibilidad es la probabilidad condicional de test positivo dado enfermo, la especificidad es la probabilidad condicional de test negativo dado sano, el valor predictivo positivo es la probabilidad condicional de enfermo dado test positivo, y el valor predictivo negativo es la probabilidad de sano dado test negativo. Como son condicionales invertidas, los valores predictivos positivos y negativos se pueden calcular en términos de la sensibilidad y la especificidad, pero además tenemos que agregar el concepto de prevalencia. Y mediante estas fórmulas y aplicando el teorema de Bayes, obtenemos los resultados que se pueden ver en la diapositiva y que nos dicen que el valor predictivo positivo se puede calcular como el cociente entre la sensibilidad por la prevalencia dividido la suma de este mismo resultado más 1 menos la especificidad por 1 menos la prevalencia. El valor positivo-negativo se puede calcular como el cociente entre la especificidad por 1 menos la prevalencia, dividido la suma de esta misma cantidad
con 1 menos la sensibilidad por la prevalencia. Hicimos mención al teorema de Bayes. Este teorema nos permite, dado dos sucesos, pasar de la probabilidad condicional de A dado B a la probabilidad condicional de B dado A, conociendo la probabilidad de A y de B. La fórmula de la que estamos hablando lo que nos dice es que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividido la probabilidad de B. Por último, veamos la definición de razón de verosimilitud positiva y negativa. La razón de verosimilitud positiva es el cociente entre la probabilidad de que el test dé positivo en los enfermos dividido la probabilidad de que el test dé positivo en los sanos. Esto se puede calcular también como la sensibilidad dividido 1 menos la especificidad. Porque si la especificidad es igual a la probabilidad de que el test dé negativo, dado que el individuo está sano, su complemento, que es 1 menos la especificidad, es la probabilidad de que el test dé positivo, dado que el individuo está sano. Y esta última es el denominador del cociente definido para dar la definición de razón de verosimilitud positiva. Por otro lado, la razón de verosimilitud negativa también es un cociente entre la probabilidad de que el test dé negativo en los enfermos dividido la probabilidad de que el test dé negativo en los sanos. Esto se puede calcular también como 1 menos la sensibilidad dividido la especificidad. Si la sensibilidad es la probabilidad de positivo dado enfermo, su complemento, 1 menos la sensibilidad, va a ser igual a la probabilidad de negativo dado enfermo, que es el numerador del cociente dado. Vamos a dejar una pregunta para el inicio de la segunda parte de la clase de variables categóricas. ¿Cómo se elige el punto de corte adecuado para decidir si un determinado test se considera positivo o negativo? En general, lo vamos a hacer en función de maximizar la sensibilidad y la especificidad. Esto nos va a permitir introducir las llamadas curvas ROC. Pero antes vamos a proponer un ejercicio para poder implementar todas las definiciones que fuimos dando a lo largo de esta clase. El problema es el siguiente. Estudiamos la presencia o ausencia de una enfermedad en un grupo de pacientes y queremos desarrollar una prueba diagnóstica para detectar eficazmente su presencia. Entonces, tenemos una muestra de 100 personas, de las cuales sabemos por algún otro método de diagnóstico si tienen la enfermedad o no. De los 100 pacientes testeados, 10 son verdaderos positivos, 60 son verdaderos negativos, 10 son falsos positivos y 20 son falsos negativos. Pedimos construir una tabla de contingencia de 2×2 que cruce al grupo de pacientes que está categorizado en sanos y enfermos con el resultado de la prueba categorizado como negativo positivo. Pedimos calcular la sensibilidad, la especificidad, la prevalencia, el valor predictivo positivo y negativo, la razón de verosimilitud positiva y negativa, el cociente de chances y el riesgo relativo. Por último, dar una interpretación de cada uno de los resultados obtenidos. Muy bien, gracias por su atención y los espero para la segunda parte de la clase de variables categóricas.